A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 14 de diciembre de 2022. Estamos en una nueva emisión de Contigo, la causa R. Les habla Luis Trincado y estoy acompañado aquí en los estudios de Radio Caracas Radio por el diputado Arnoldo Benítez. Muy buenas tardes, Arnoldo. Este programa llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Yair Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Este programa nos estará acompañando la secretaria general de la causa R, Andrea Tavares, y estableceremos un contacto telefónico con Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, Andrea. Bienvenida al programa. Y antes de darte pase, vamos a considerar la situación real que se está viviendo en este momento con el diputado Arnoldo Benítez en cuanto al verdadero valor de lo que representa el salario de los venezolanos, el salario mínimo venezolano, el que está en la pauta. ¿Qué representa en este momento, Arnoldo? Sí, es muy preocupante que en este momento tú escuchas al usurpador hablando de las mejorías, de que los trabajadores están siendo atendidos, en fin. Y esa es una gran mentira, porque nosotros el 17 de marzo recibimos un incremento que teníamos una pensión de 7 bolívares y él la pasó a 130 bolívares. Es decir, que él la incrementó 18 veces y media. Es correcto. ¿Ok? Supuestamente para compensarnos por todo lo mal que estaba la economía. Pero resulta que esos 130 bolívares, que en ese momento con $1 a 4 y piquito, se equivalían a $30. Es decir, correcto. $1 diario. Exacto. Ahora, hoy, después de 7 y 4, 9 meses, ¿no? 10 meses. Sí. Después de 9 meses, esos $30 se han convertido en $8.8. Es correcto. Es decir, eso ha bajado 3.41 veces. Que si él quisiera mantener el valor adquisitivo de esos 130 bolívares, nosotros deberíamos estar cobrando en este momento por lo menos 443 bolívares mensuales. Es correcto. Ahora, el gran problema es que si él quiere por lo menos mantener ese valor adquisitivo, bueno, si eran 130 bolívares y él, para pasar de 7 bolívares a 130, lo multiplicó por 18, pues me tiene que multiplicar por 18 los 130 bolívares. Es correcto. Para tener más o menos la misma cantidad. Y eso significaría 2.414 bolívares, que más o menos equivalen a $163. Eso es lo que deberíamos estar ganando nosotros en este momento como pensionados o los trabajadores como salario mínimo, para mantener más o menos lo que teníamos un mínimo de dignidad para poder afrontar esta crisis económica y esta inflación brutal. Que de paso dicho sea, de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, ese salario debe ser equivalente al costo de la canasta básica. Ajá. ¿Y cuál es el costo de esa canasta en este momento? $459. Fíjense Por ustedes. lo tanto, esos $163 que nosotros decimos que deberíamos estar percibiendo, siguen siendo el 34%, 36% de lo que representa la canasta básica. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar cobrando en este momento, deberíamos tener 1,75 salarios diarios, es decir, 228 bolívares diarios para poder tener acceso a la canasta básica. Es correcto. Con esto hacemos la introducción del programa. Andrea Tavares, bienvenida. Y es una explicación bien práctica de cómo Maduro ha destrozado, ha deprimido la economía de los hogares venezolanos. Así no se puede seguir viviendo. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Luis, Arnoldo. Bueno, saludos a ustedes allá en el estudio y a todo el personal
técnico y de producción del programa Contigo de Radio Caracas Radio. Un placer estar con ustedes por esta vía telefónica. Y bueno, creo que este tema realmente, y además como lo explica Arnoldo, deja al desnudo la burbuja rota de los venezolanos. Esa burbuja que pretendió el régimen, en la que pretendió encerrarnos el régimen, y que, bueno, siempre terminamos rompiéndola porque el peso de la realidad en lo que tiene que ver con el pueblo más vulnerable, con ese 80% de venezolanos que sufren y padecen la inclemencia y además la política de exterminio que este régimen ha decidido emprender contra nuestra población, queda allí al descubierto. Entonces que hoy vemos cómo esa miseria que cobraron los trabajadores en aguinaldo, que además se las pagaron fraccionadas, se volvió agua, inmediatamente la cobraron. O sea, la inflación a unos límites de que ya, bueno, el venezolano tiene experiencia en estos procesos. Evidentemente la dinámica establece claramente que ya el venezolano sabe que cuando percibe algún dinero en bolívares, tiene dos opciones inmediatas: buscar las divisas donde las pueda conseguir o comprar bienes de consumo que le permitan resguardar ese poquito dinero que percibe. Y bueno, evidentemente eso hace que se genere un círculo, pues, en el cual bueno, vemos cómo van empiezan los temas de escasez, empieza entonces la genialidad del régimen, genialidad entre comillas, por supuesto, de comenzar a pretender colocarle precios marcados a los productos, regulados. Y bueno, volvemos nosotros los venezolanos a, como diría alguien por ahí, a vivir esto como un déjà vu, ¿no? Como recordando todo lo que nos ha tocado en los últimos años y pisando tierra y dándonos cuenta que lo que estábamos viviendo, esa frase o esa campaña millonaria que el régimen desarrolló con el eslogan de Venezuela se arregló, pues queda totalmente desnuda frente a esta terrible realidad que están padeciendo los venezolanos, la clase trabajadora, que no solamente le han vulnerado su salario, como muy bien lo explicaba Arnoldo, y los pensionados jubilados, que le crearon un instructivo, ese instructivo NAPRE, que le arrebata todos sus beneficios contractuales, y bueno, encima lo poquito que han recibido en esta última, es decir, en este último mes del año, pues queda hecho agua con toda esta locura de las políticas económicas de este régimen que no termina, pues que no lo hace además porque su dinámica es favorecer a una élite, a un grupo minoritario que por supuesto controlan los recursos del país, mientras el resto de los venezolanos se sumen cada día más en la pobreza. Hace muy poco, Nicolás Maduro, en una de sus tantas alocuciones, hablaba de la recuperación económica que iba a venir producto de una serie de medidas que le iba a ir anunciando al país. Esto nos trae a la misma película de todos los diciembres. Todos los diciembres, desde que Maduro está en el poder, anuncia para el año siguiente una recuperación económica. Eso va caminando en paralelo con el pernil. Sí, con un pernil que ya no ofrece ni promete, porque ya sabe hace mucho tiempo que lo ofrecía y no lo daba, o si lo daba por pedacitos, y ahora ya ni siquiera hablan del pernil. Ya el pernil no forma parte, digamos, del folclore de Miraflores. Pero en todo caso, sí la promesa de una recuperación económica, que viene a ser como una especie de soga en la casa del ahorcado, porque hablar de recuperación económica es reconocer que la economía está mal.
Es decir, llevamos por lo menos los últimos 6 años consecutivamente con anuncios de recuperación económica que no se da, que no termina de concretarse, y entonces parece que el problema no es la economía, sino que el problema es Maduro. Y una de las cosas fundamentales es qué podemos, Andrea, visualizar para el próximo año, que ya lo tenemos dentro de muy pocos días, para el 2023, con respecto a la situación económica y social del país. ¿Qué podemos esperar? Bueno, mira, para tener un poco esa respuesta, Luis, es importante que veamos cómo fue el comportamiento en este año, que supuestamente era ese año, como tú lo acabas de señalar, en el que ellos auguraban una recuperación económica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver este comportamiento. O sea, nosotros, si vemos en enero, vamos a hablar del 3 de enero de este año, empezando el año 2022, nosotros teníamos el dólar oficial más o menos estaba cotizado en 4.58, pues, y el paralelo en 4.80. O sea, había una brecha pequeña entre el oficial y el paralelo en ese precio. Ahora vemos cómo está cerrando el año. Es decir, incluso nada más hablando entre noviembre y diciembre, el salto fue casi de 12.6 bolívares, ¿no? Un 48% de aumento poniendo como referencia entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre, donde empieza a dispararse. Entonces, si ese es el año de la recuperación económica y estamos terminando con un dólar disparado a esa tasa, entonces, ¿qué podemos esperar los venezolanos en el próximo año? La verdad es que el próximo año nosotros, sin ser expertos en el tema económico, pero ya los venezolanos conocemos estas dinámicas, lo vemos realmente muy comprometido para el pueblo venezolano, que es realmente el que sufre las consecuencias de estas erráticas políticas económicas que además no buscan resolver los problemas de los venezolanos, sino que buscan es resolver problemas específicos del régimen y de su entorno, ¿no? Entonces, vemos cómo se sigue devaluando el bolívar, ¿no? Evidentemente es una moneda que no tiene confianza, y al no tener confianza, pues muy difícilmente se podrá mantener, digamos, este control de la tasa oficial con respecto a la tasa paralela. Y bueno, la verdad que ya la gente sabe que el bolívar que tiene el viernes no sirve para el lunes, eso es una realidad, y así va a pasar. Los bolívares que puedan tener ahorita no existen en el próximo año, y no hay voluntad ni la va a haber de hacer un giro en este modelo económico, porque además el régimen se ha concentrado en un capitalismo salvaje que concentra, grandes inversiones, como decía al principio, en un sector de la población minoritario. Vemos unas construcciones que la verdad son vergonzosas cuando se le enrostra en la cara a los venezolanos, esas grandes estructuras de lujo que se levantan en el este de la ciudad, en los municipios más ricos de la ciudad de Caracas, mientras tienen un municipio como el Libertador o incluso una parte del municipio Sucre sumido en una pobreza extrema, ¿no? Entonces, lo que vemos para el año que viene es muy duro, y de ahí, Luis, la importancia fundamental para nosotros como el venezolano. Nosotros tenemos que buscar el cambio político en lugar con todos los instrumentos que tengamos a la mano, y el año que viene necesitamos hacer estas primarias para reunificar al liderazgo político opositor, el liderazgo opositor. No estamos hablando de disfraces, de alacranes, incluso algunos, ya no son de alacranes, sino cangrejos, porque caminan para atrás. Entonces,
Entonces, no estoy hablando de esos disfraces, estoy hablando de la oposición democrática que debe consolidarse en la unidad y con un liderazgo firme, sólido, que sea pues el rostro y la figura visible que recorra este país, buscando la libertad de los venezolanos. Y por eso invitamos pues a la gente a pensar en no desestimar esta importante herramienta. Sabemos que la mayoría de los venezolanos tienen confianza en que este instrumento nos puede servir, consolidar la unidad y elegir un líder y un candidato único para derrotar el régimen en el proceso que tenga que darse, que es un proceso que además está en mora desde el 2018, que tenemos que pelearnos juntos en la calle, que tenemos todavía muchas batallas que librar, la actualización del RED, los operativos especiales para la inscripción de los venezolanos en el registro electoral, tanto los que acaban de cumplir 18 o los que ya lo habían cumplido y no se han inscrito, como el registro de los venezolanos en el exterior. En fin, son muchas batallas que tenemos que dar, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque a los venezolanos nos esperan muchas más calamidades de las que ya hemos visto hasta ahora. Quédate con nosotros, Andrea. Nosotros vamos a ir ahora a un corte de la emisora. Cuando regresemos vamos a establecer contacto contigo y vamos a intentar establecer contacto con Andrés Velázquez. Ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente contigo al aire. Estamos con el diputado Arnoldo Benítez, quien nos acompaña aquí en la cabina de Radio Caracas Radio. Estamos en conversación con Andrea Tavares y hemos logrado comunicación con Andrés Velázquez. Bienvenido al programa, Andrés. Muy buenas tardes. Estamos aquí con Arnoldo y Andrea. Lo primero que quiero, antes de darte la palabra, es felicitarte
por ese verdaderamente impresionante evento del que tuviste en Barquisimeto el sábado pasado, un acto multitudinario en el más grande salón de la ciudad de Barquisimeto, colmado hasta la bandera, con una movilización popular enorme y una parte muy importante de la sociedad civil larense presente, donde pudiste exponer tu programa, tu propuesta por una Venezuela digna y explicársela al público y explicársela al país, porque ha tenido mucha resonancia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes y un gran saludo para Andrea y para nuestro compañero diputado Arnoldo Benítez. Saludos igualmente para el equipo de Radio Caracas Radio 750. Un saludo muy especial para Jaime Nestares y, por supuesto, para toda la audiencia que pueda estar con nosotros en esta señal en la tarde de hoy. Y, bueno, efectivamente, yo comienzo por allí, pues. Comienzo tratando de describir con toda la emoción del caso lo que fue ese maravilloso acto de Barquisimeto en el estado Lara. Un acto organizado por nuestro compañero dirigente Alfredo Ramos, por el equipo de la causa y voluntariados de Barquisimeto, y que concluyó en un emocionante encuentro de sectores populares, de clase media, o lo que queda de ella, de profesionales, de sectores independientes, incluso representantes de algunas otras organizaciones políticas que, bueno, acudieron también a la invitación que hicimos de manera pública. Pero quiero resaltar lo que tú decías, lo multitudinario de ese encuentro, realmente maravilloso. Y adicionalmente resalto también y destaco la emoción que tuvo ese acto. Un acto con, no solamente, bueno, para ratificar nuestro esfuerzo por la unidad, para promover el compromiso con las primarias presidenciales de la plataforma unitaria y de la cual, bueno, yo estoy participando como candidato en esas primarias. Pero también quisimos llenar eso de contenido y expusimos nuestro proyecto de la Venezuela digna, que es la Venezuela que yo creo debe sustituir esta Venezuela de las humillaciones, esta Venezuela del maltrato, este modelo de el discurso del odio, de corruptelas, de malos servicios públicos, de persecución política, de presos políticos, que es definitivamente el modelo que tenemos que enfrentar, que tenemos que desplazar y sustituir por lo que yo he llamado el proyecto de la Venezuela digna para reconstruir a Venezuela. ¿Y por qué la califico de Venezuela digna? Porque tiene que ser la Venezuela reconstruida sobre la base de los valores, de la ética, de los principios, de la moral, partiendo, por supuesto, con que el tema de la dignidad es inherente a la condición humana, partiendo del hecho de que la dignidad es la fuente de todos los derechos humanos. Dicho de otra manera, el sustrato de los derechos humanos, de todos los derechos humanos. Y, bueno, partiendo de allí, con esa visión, con ese modelo, devolverle la dignidad a nuestros ciudadanos, devolver dignidad a la economía y devolver dignidad a la política en Venezuela. Andrés, uno de los factores fundamentales, estábamos hablándolo con Andrea Tavares, es el manejo de la economía, y hemos visto a Maduro una vez más, un diciembre,
prometer una recuperación económica para el año que viene. Ya es la sexta o séptima vez que incurre en lo mismo, que es casi delictual, es decir, casi delictivo. Cuando dice el año que viene habrá recuperación económica y arrancamos el año con un dólar a 4.30 y lo terminamos a 18. Es decir, es una sarta de mentiras tras otra con las que nos vienen envenenando. Y vemos que verdaderamente tenemos que darle un parado a esta situación. No hay otra que una unidad nacional bien formada y bien forjada. ¿Qué le dice Andrés Velázquez a un país que está viviendo, a un ciudadano que está viviendo esta zozobra diaria cuando sale a la calle a tratar de obtener ya el dinero que tienen los venezolanos? Se dedica exclusivamente prácticamente a sobrevivir, a comprar alimentos. Ya no hay prácticamente dinero para otras cosas. ¿Qué le planteas tú a este ciudadano en una situación como la que se encuentra en este momento? Luis, frente a esos anuncios que hace Maduro, y sobre todo porque lo he visto en estos últimos días, desesperado, tratando de nuevamente poner en la calle la estrategia que, como tú dices, no solamente de estar ofreciendo de que las cosas van a mejorar desde el punto de vista económico para los venezolanos, sino tratando desesperadamente de evadir la responsabilidad que él, de forma directa, tiene en relación a este desmadre nacional, a esta destrucción del país. Entonces, en ese sentido, quiero plantear que diga lo que diga Nicolás Maduro, digan lo que digan el resto de sus cómplices, como yo los califico, la pandilla de Maduro, y esos ayudantes incompetentes o colaboradores incompetentes que tienen en materia económica. Bueno, digan lo que digan, aquí queda claro para el pueblo venezolano que aquí no hay otro responsable que no sea Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es el único, el absoluto y total responsable de este desastre que está viviendo Venezuela. Y él puede decir lo que quiera, puede hablar lo que quiera hablar, pero aquí el pueblo venezolano, las grandes mayorías de este país saben con absoluta claridad que aquí no hay otro responsable, no es el dólar criminal, como él vive diciendo. No es el dólar criminal, es este régimen criminal el que es responsable de este desastre que hoy vive Venezuela. Hoy tengamos un dólar oficial a 14.70 bolívares en este momento, bueno, significa cuando a comienzos del mes de noviembre, hace un mes, lo teníamos en 8 bolívares por dólar y que hoy haya casi doblado el precio del dólar, bueno, eso es responsabilidad de Nicolás Maduro. ¿Y qué significa esa devaluación y ese golpe, ese impacto inflacionario cada vez que se devalúa nuestra moneda? Pues sencillamente más pobreza, más hambre, más ruina nacional. Y eso, repito, tiene un solo responsable, que es Nicolás Maduro y este régimen, es esta dictadura. De tal manera que, como tú lo has planteado, esto no se aguanta. Y por eso Maduro niega la posibilidad de hacer elecciones, porque también lo dijo públicamente, que si no le quitan sanciones, aquí no habrá elecciones. Pues el proceso electoral se va a realizar. Es el proceso electoral presidencial. Y lo vamos a realizar porque va a ser una conquista. Va a ser parte de la lucha que tenemos que librar. Ya no solamente es llevar adelante una elección primaria, ya no solamente es tener un candidato de unidad, ya no solamente es tener un proyecto para sustituir esta locura que hoy vive Venezuela, sino
que el proceso electoral presidencial el año 2024 en sí mismo se va a realizar porque también va a ser una conquista del pueblo venezolano, porque está claro que Maduro no quiere elecciones. Maduro quiere seguir perpetuándose en el poder y no lo vamos a dejar. Y por eso es indispensable insistir en el tema de la unidad como valor estratégico en esta lucha que estamos librando. Y, por supuesto, las primarias como parte de esa táctica que estamos desarrollando todos los sectores democráticos en función de consolidar unidad, de comprometer al pueblo venezolano, empujando estas primarias para que efectivamente, como hemos venido señalando, un candidato de unidad, apoyado por la gran mayoría del pueblo que quiere vivir en libertad y del pueblo que quiere vivir en democracia, bueno, va a dar al traste con este régimen. Ese candidato de unidad va a salir victorioso en este próximo proceso. Estamos ya este es nuestro último programa por el año 2022 y quisiera un mensaje tuyo a nuestros oyentes antes de pasar al próximo corte. Vale. Bueno, como mensaje de Navidad, yo diría que es muy difícil y sería hasta cínico desear feliz Navidad en las condiciones actuales que tienen los venezolanos. Yo preferiría hacer un llamado a pasar unas Navidades en familia, en unidad familiar. Eso da mucha fuerza moral a la familia maltratada y humillada hoy día. Yo aprovecho incluso como mensaje navideño para sumarme a toda esa campaña de los familiares de presos políticos que quieren tener una Navidad sin presos políticos. Que los presos políticos tengan la posibilidad de darse el abrazo en familia en sus casas, al lado de sus familiares. Me sumo también a eso. De tal manera, entonces, que a todo el pueblo venezolano, que a todos los trabajadores de manera especial, que a todos nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo donde se encuentren y donde nos puedan oír, bueno, a recibir ese año en familia, que eso nos va a dar la fuerza, la moral y el espíritu de batalla, de pelea necesario para lograr conquistar nuestra libertad. Un abrazo fraterno para todos en esta Navidad, bueno, y el llamado evidentemente a recargar las pilas, que el espíritu navideño, que esta fraternidad decembrina de Navidad que siempre aparece para estos tiempos, nos dé la suficiente hermandad, nos dé la suficiente fuerza, nos dé la suficiente moral y la suficiente determinación para en los tiempos que vienen, en estos retos de libertad y de democracia que tenemos planteados por delante, hacerlo con total y certera unidad para ponerle fin a esta desgracia que hoy vive Venezuela. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos a ir a un corte en este momento y ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR
750 AM. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa Contigo la Causa R, conversando aquí con el diputado Arnoldo Benítez y con la secretaria general de la Causa R, Andrea Tavares. Andrea, quiero plantear un tema ya en los minutos finales, en la parte final de este programa, que tiene que ver mucho con precisamente en las fechas navideñas, y es el de los valores de la familia, el de los valores humanos, que son principios que siempre se destacan más en estas fechas. Y cómo precisamente desde el régimen de Nicolás Maduro se está atentando de una manera brusca y grosera, con una gran pérdida de valores. Y voy a poner unos ejemplos a título de anécdota de los niveles de desmoralización de la sociedad y de lo inmoral que pueden ser los gobernantes y pueden ser quienes detentan el poder. Y son dos casos diferentes que afectan en lo económico y que afectan en los valores y en los principios de la moral. Uno de ellos tiene que ver con un caso muy poco estudiado por los economistas cuando se habla de inflación. Suele abordarse la inflación como un tema macroeconómico y con posturas absolutamente economicistas, y resulta que en la inflación hay un tema que influye muchísimo. Y voy a poner una anécdota, comprando ayer queso guayanés en el mismo sitio donde lo compro siempre. Veo que el queso guayanés, que el martes pasado costaba 68 bolívares el kilo, lo pasaron a 112 de un solo guamazo. Y le digo al vendedor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿qué pasó? Bueno, lo que me dice mi proveedor, que en el camino, en la ruta donde venía para traer el producto, en las mismas alcabalas de siempre, en vez de $50, los guardias nacionales le pedían 100. Es decir, que pasó por 4 alcabalas y tuvo que pagar $200 más. Y claro, ¿quién paga esos $200 al final? Los consumidores. Esa es lo que yo llamo la corrupción, ¿verdad? La pérdida de la moral, de los principios morales por la corrupción. Pero hay otra, Andrea, que me llama poderosamente la atención, y es el descaro con el que hemos visto a personajes donde han destacado, como el gobernador de Carabobo, La Cava. El otro día el gobernador de Lara se daba el tupé, el lujo de presentarlo él mismo en las redes sociales, presentándose a sí mismo, inaugurando un casino. En la ciudad de Barquisimeto, donde todos hemos visto imágenes de huecos en las calles, de falta de energía eléctrica, donde hay pozos de aguas negras en prácticamente todos los cruces de la ciudad de Barquisimeto, y resulta que la gran noticia es la inauguración de un casino donde todos sabemos qué representa eso como corrupción en lavado. Lara Potencia, dijo. Lara Potencia. Y Lara Potencia con un emprendimiento, además dijo, estamos inaugurando un emprendimiento, lo calificó como un emprendimiento, nada menos que un casino. Y vimos el otro día, hace muy pocos días, al alcalde del Tigre, Paraqueima, inaugurando lo que él denominaba una discoteca, pero todo el mundo en la ciudad del Tigre
sabe que por darle un nombre decente, vamos a llamarla, se trata de una casa de citas. Y expuso a las muchachas además en bikini en sus cámaras sin ningún pudor. Es decir, que a la inmoralidad de la corrupción se está perdiendo también la moralidad de las buenas costumbres y de la ética personal y de la ética humana. Y es decir, son gobernantes y esos son los principios y esos son los ejemplos que ellos pretenden darle a una sociedad. Yo, conociéndote como te conozco, Andrea, que sé que eres una mujer de familia, de mucho reconocimiento a los valores de la familia y de la educación, quisiera saber tus comentarios respecto a esto que estamos viviendo. Bueno, Luis, todo esto que tú de alguna manera ilustraste allí, que bueno, si además yo te complemento con otras vivencias y las que vive Arnoldo y todo, o sea, la verdad es que la descomposición es a tal nivel que realmente uno a veces se pregunta en cuánto tiempo nosotros podemos reconstruir a Venezuela de sus cenizas, ¿no? Porque tal vez lo que muchos creen que es más difícil, que es estabilizar la economía, termine siendo lo más fácil, pero estabilizar al venezolano espiritualmente, culturalmente, en ese sistema de valores en el que siempre se movió, eso va a tener un proceso mucho más largo, porque además todo eso es una política, esto no es azar, esto no es descuido, esto no es mal gobierno, más nada, eso es una política orientada a anular por completo a la identidad del venezolano, y eso está además inscrito en el plan de la patria. Eso no es ni siquiera una sorpresa ni una agenda oculta. El régimen lo dice claramente en el plan de la patria. Ellos hablan de descolonización. Para ellos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es parte de la colonización, o sea, desconociendo además elementos que, bueno, no lo vamos ahorita a señalar aquí, pero elementos fundamentales de lo que tiene que ver con la historia nuestra, y la historia de Latinoamérica además. Entonces, en ese proceso vemos cosas que parecen muy inocentes, como cambiarle los nombres a las calles, a los parques, a las avenidas, a sustituir símbolos que son propios ya de la cultura del venezolano. Recuerdo cuando tuvimos en el programa con el cronista de Caracas hablando del tema de los símbolos de Caracas, por ejemplo, pero eso ha ocurrido en todos lados. Es una forma de anular nuestra identidad, y parte de nuestra identidad es ese sistema de valores. Eso forma parte de nuestra idiosincrasia, y bueno, eso además es muy propio de los regímenes totalitarios, porque es la posibilidad de dominar completamente a un ser humano que, bueno, al no saber de dónde viene, cuáles son sus raíces, sus orígenes, su historia, por supuesto no sabe, un ser escindido, no tiene identidad, no sabe, es un ser partido, es decir, no sabe quién es, no sabe de dónde va, y en consecuencia, pues, su salvador, entre comillas, es sencillamente este régimen que quiere decirle a una sociedad que el mundo existe a partir de ella. Es decir, nosotros tenemos una generación, varias generaciones ya, de jóvenes que no conocen la verdadera historia de Venezuela. Muchos no sabrán cuál era el símbolo de Caracas, o cuál era el nombre de su calle, cuál era el nombre de nuestras ciudades, cuál era nuestra historia. Muchos creerán que Bolívar, es un ancestro de Chávez, o qué sé yo, porque han tratado de construir una narrativa según la cual el mundo comienza a partir de ellos. Y eso pasa, bueno, por toda la anulación de nuestra identidad. O sea, estamos totalmente vulnerables
a todos los que son nuestros derechos, nuestros derechos más elementales como ciudadanos. Y bueno, se perdió pues eso que la gente llamaba civismo, que además lo daban en las escuelas, lo daban en las escuelas, en el bachillerato, uno veía formación social, moral y cívica. Eso lo eliminaron porque eso a un régimen totalitario no le interesa, que uno tenga esa escala de valores. En un régimen totalitario no le interesa que tú puedas discernir y decirle de cuál bloqueo me estás hablando si tú tienes una competencia de Ferrari en la Carlota. Si yo veo todos los días unas camionetas de alta gama blindadas, pero por cantidades, concesionarios repletos de camionetas de esas en el régimen, en el oeste de Caracas, que la mayoría pues están en manos de funcionarios del régimen y de sus enchufados. Entonces, ¿de qué bloqueo me estás hablando? Pero cuando tú estás anulado en tu escala de valores, tú no puedes discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces te comienza a ver las cosas al revés, a ver lo bueno como lo malo como normal y a no percibir realmente cuál es el deber ser. Entonces, esa normalización pasa por ahí también, pasa por normalizar el anticivismo, la anulación del ciudadano, la anulación de los derechos, de los deberes y bueno, la imposición del régimen de su modelo de pensamiento único, ¿no? Entonces, todos estos temas están conjugados y siempre los señalo cuando voy. Bueno, estuve con Arnoldo en una actividad en Guárico allá con la plataforma unitaria y este fue el tema que llevé, porque de este tema casi no habla nadie y yo valoro mucho que haya incorporado este tema porque todos vemos por supuesto lo inmediato, ¿no? La economía, la crisis humanitaria compleja, terrible que tenemos, el colapso de los servicios públicos, el sistema de salud en el suelo, las escuelas, los maestros, los jubilados, pero esto es parte de todo, transversaliza todo ese sistema y eso es parte de lo que de alguna manera tenemos también nosotros que rescatar y que que hay gente que te está haciendo comentarios sobre tu propio comentario. Andrea, una de las cosas por las que incorporé este tema, precisamente, es porque evidentemente Andrés Velázquez es candidato a las primarias. Y Andrés Velázquez es un candidato que presenta una experiencia de gestión de gobierno que la tuvo cuando fue gobernador del estado Bolívar, reelecto además con el 75% de los votos en aquella oportunidad. Y recuerdo que una de las cosas en las que hizo énfasis Andrés Velázquez, de todas las cosas que hizo que transformó a Bolívar en una verdadera potencia como estado, era el tema de la educación. Se trajo a un gran profesor, al profesor Marrero, como lo nombró director de educación. Y lo que hizo fue transformar absolutamente el concepto de la escuela, porque para Andrés Velázquez la educación del ciudadano, la educación desde niños era fundamental. Y tan es así que además incorporó cosas novedosas como el hecho, primero, el tipo de locales en los cuales se impartía la educación, el tipo de sitios y de sedes en las cuales se administraba la educación, las escuelas que se construyeron, aireadas, con buena iluminación, con todos los servicios. Pero además creó algo novedosísimo y muy importante. La primera hora de clase en las escuelas del estado Bolívar era el desayuno. Y era una clase porque se daba de educación sobre alimentación y sobre higiene en la misma hora en que los muchachos estaban comiendo y alimentándose con muy buena alimentación. Porque partía del principio básico de que una persona sin la alimentación requerida, sin la alimentación necesaria, no podía estudiar. Es decir,
que ese principio y esos conceptos, Andrea, fueron traídos desde hace mucho tiempo por Andrés Velázquez y se sigue presentando cuando él hace la propuesta por una Venezuela digna. Es uno de sus puntos, de dignificar a las personas mediante la educación. ¿Es así? Andrea. Sí, mira, y muy importante saber las propuestas de la Venezuela digna en el tema de dignificar a las personas y los ejes centrales que ahí están expresados van en la dirección estratégica de recuperar, de construir ciudadanía, y eso la única forma, sin duda alguna, es a través de la educación. Y eso que tú señalas de la gestión de Andrés, yo le quiero incorporar lo que fue la recuperación del casco histórico de Ciudad Bolívar, porque eso pasa por precisamente reivindicar tu historia y tu identidad, y esa fue una experiencia muy importante. Yo como pastoreña, que vivo pues en una parroquia colonial de Caracas, nosotros en esa oportunidad, yo estaba estudiante universitaria, y yo hice un estudio de esa experiencia, de lo que fue el proyecto de la recuperación del casco histórico, porque yo consideraba muy pertinente que eso se replicara en una parroquia como la nuestra, y lo conocí por esa investigación, pues. Y eso además se suma, Luis, al tema de que la gestión de Andrés se caracterizó, si hay una característica muy importante para los venezolanos, es que fue una gestión que puso en alto la transparencia, el manejo impecable de los fondos públicos, porque eso pasa también por la ética y por los principios y por los valores. Y eso es lo que queremos para Venezuela. Eso que en un momento y en democracia se hizo en el Estado Bolívar como una experiencia que además hizo que Andrés fuera reelecto de una manera contundente, esa experiencia la queremos replicar a Venezuela y queremos hacer de Venezuela una Venezuela digna, y por eso es que los venezolanos se siguen sumando cada día más a esta campaña y estamos de frente con Andrés en esta propuesta. Bien, Andrea, muchísimas gracias por toda tu participación y todos tus aportes a lo largo de este año. Nosotros hoy ya estamos en el último programa del año 2022, pero estamos augurando, entre otras cosas, que vamos a seguir en la lucha por la liberación de Venezuela. Y esa lucha nos va a obligar también a conectar mucho más y mucho mejor con la gente, pero además a establecer vínculos unitarios con muchas fuerzas sociales de Venezuela. Igualmente, quiero agradecer la participación permanente de nuestro compañero, el diputado Arnoldo Benítez. Muy agradecido, Arnoldo, por tus aportes. Bueno, siempre que se pueda estaremos. Así es. Un gran saludo a todos nuestros oyentes y reiterando nuestro agradecimiento al equipo de producción y de los controles de Radio Caracas Radio, muy agradecidos con Yair Pacheco, muy agradecidos con Gregorio, con los demás compañeros. Damos a todos y les deseamos a todos los hogares venezolanos la mayor felicidad posible y la mayor prosperidad a pesar de todas las dificultades. Por mucho que Maduro intente amargarnos la vida, nosotros seguiremos luchando con optimismo, porque para eso estamos hechos los venezolanos, para sobreponernos a todas las dificultades. Amén. Ponte a luchar, ay, ponte. Venezuela necesita, ¿qué necesita? Democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750.